Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. La apuesta más atrevida 2. Le costó la vida a un hombre, sí, admitió ella fríamente, pero Boris Knowles tenía que haber considerado las consecuencias. Los hombres con los que estaba no eran aficionados, Ian. Formaban parte del crimen organizado. No intentes hacer que me sienta culpable. Pero si yo lo hubiese sabido, no habrías podido hacer nada. ¿Por qué? ¿Porque no aceptas que Boris era culpable? Si te lo hubiese contado, no habría cambiado nada. Solo te habría puesto en una situación en la que no tenías por qué estar. Brooke no sabía qué más decir para metérselo en la cabeza. Lo oyó maldecir en voz baja y se dijo que había sido un error ir al bar donde imaginaba que estaría Ian. Mira, es evidente que nunca estaremos de acuerdo con lo que ocurrió y con la razón por la que te oculté determinadas cosas. Estoy cansada de que pienses que soy la mala de la película. Brooke se puso en pie y dejó un par de billetes en la barra. Hasta luego. Ian volvió a jurar mientras la vio desaparecer por la puerta, dejando tras de sí su sensual aroma. Sintió ese dolor tan familiar que lo invadía cuando pensaba en su traición, aunque las palabras de Brooke le recordaban lo que le había dicho Dare, que también había sido agente del FBI. El crimen organizado era algo serio y Boris había tomado sus propias decisiones. Dare también había intentado hacer entender a Ian que Brooke había hecho un juramento de confidencialidad y que si lo hubiese informado de lo que pasaba, tanto la vida de Brooke como la de otros agentes podían haber estado en peligro. A pesar de entenderlo, Ian seguía pensando que cuando dos personas estaban comprometidas, no podía haber secretos entre ellos. Para él, Brooke había elegido entre su trabajo o él. Eso era lo que más le dolía, pero estaba de acuerdo en que no podía seguir haciendo que ella se sintiese mal, sobre todo después de lo que había convertirse en agente del FBI. Había rechazado su solicitud al puesto 2 veces a causa de su historia familiar, y Dare, que seguía teniendo contactos con el departamento, había tenido que escribir una carta de recomendación para ella. Ian suspiró. Había llegado el momento de que Brooke y él hiciesen las paces. Aunque sabía lo que había ocurrido, hacía que no pudiesen volver a amarse como lo habían hecho. Al menos podrían intentar ser amigos. Brooke se quitó el vestido, enfadada. Ian Westmoreland era más terco que una mula. No se daba cuenta de que sí, 4 años antes le hubiese contado en qué trabajaba, habría puesto su vida en peligro. No,
Él solo pensaba en lo que le había ocurrido a un hombre que había engañado a su familia, a sus amigos y a sus socios. Si quería mantenerse en esa postura, peor para él. Ella no iba a permitir que le amargase la existencia. Iba a pasar las 2 siguientes semanas divirtiéndose y él no podía impedírselo. Se colocó un bikini pensando en que un baño nocturno le haría sentir mejor. Siempre le había relajado nadar y estaba considerando hacer construir una piscina en su casa de Washington. La cuestión era si tendría tiempo para disfrutarla. Faltaban unos meses para que cumpliera 5 años en el departamento y tendría que decidir si quería seguir haciendo trabajo de campo o si prefería dedicarse a hacer trabajos administrativos. Su buen amigo y mentor, Dare Westmoreland, le había advertido de que el trabajo como agente podía cansarla, como le había ocurrido a él después de 7 años. Brooke se estaba poniendo un pareo cuando oyó que llamaban a la puerta. El servicio de habitaciones había de haberse equivocado, pensó mientras cruzaba la habitación. Miró por la mirilla que había en la puerta y sintió que se le encogía el estómago. Era Ian. Abrió la puerta enfadada y dijo: «Mira, Ian, yo...». Antes de que pudiese terminar la frase, él le había puesto una rosa blanca en la mano. «Vengo en son de paz, Brooke. Y tienes razón, es hora de que dejemos atrás el pasado». A Ian le dio un vuelco el corazón. No estaba preparado para ver a Brooke en traje de baño y con un minúsculo pareo atado a la cintura que no tapaba nada. Sus pechos generosos y firmes casi se le salían de la parte de arriba del bikini y seguía teniendo la cintura delgada y unas caderas bien delineadas que continuaban con el par de piernas más impresionantes que había visto nunca. ¿Y sus pies? ¿Cómo había podido olvidarse de sus sensuales pies? Solo llevaba unas sandalias planas de piel. Su olor era femenino y provocador, el mismo que había impregnado el bar y que llenaba el aire que lo rodeaba. Ian casi no podía controlarse. Suspiró e intentó concentrarse en otra cosa que no fuese su cuerpo ni su olor. Quiso mirar la rosa que le había dado, pero lo único que vio fue un ombligo, que solía ser una de las partes preferidas de su cuerpo. Recordaba que solía prestarle toda su atención antes de descender hasta... ¿Ian? Él se aclaró la garganta. Maldita sea, estaba allí para hacer las paces, no para hacer el amor con ella. Sí, gracias por la rosa. Me alegro de que podamos seguir viviendo nuestras vidas y espero que podamos ser amigos algún día. Yo también lo espero. Bien, ¿ibas a salir? Sí, iba a darme un baño. La piscina con la enorme cascada tiene muy buena pinta. Ian asintió. Había pasado por allí hacía un minuto y se había dado cuenta de que había más hombres que mujeres. Entonces recordó que en esos momentos había una convención de electricistas en el Rolling Cascade. De los 800 asistentes, el 80% era hombres. Conozco otra piscina 100 veces mejor. ¿De verdad? ¿Dónde? En mi ático. Brooke lo miró a los ojos y él
imaginó lo que estaba pasando por su mente. Ian no tenía derecho a ponerse posesivo. Ella ya no era suya. Pero eso no quería decir que no tuviese el instinto protector. La tomó de la mano e intentó convencerla. Mira, solo quería invitarte a que utilizases mi piscina privada. Además, así podrías contarme cómo te han ido las cosas en todo este tiempo. Pero si no quieres, no pasa nada. Brooke se detuvo a reflexionar un instante. Ian quería que volviesen a ser amigos, y nada más que amigos. Probablemente no sabía que ella solía preguntarle a Dare por él cuando hablaban por teléfono y que éste le había dicho que volvía a ser un mujeriego y que no tenía intenciones de casarse. Me encantará ir a tu piscina privada. De acuerdo, ¿estás lista? Sí, solo tengo que buscar una toalla. No te molestes, tengo muchas. De acuerdo. Cerró la puerta detrás de ella y mientras caminaba hacia el ascensor al lado de Ian, se dio cuenta de que la estaba observando. No quiso devolverle la mirada. Si viese por un momento deseados en sus ojos, probablemente haría algo estúpido, como ceder a la atracción que siempre había existido entre ellos y pedirle que la besase. Aunque conociendo a Ian, seguro que la rechazaba. Bienvenida a mi guarida, Brooke Chamberlain. Ian se hizo a un lado para dejarla entrar y a Brooke se le cortó la respiración al descubrir la habitación. La vivienda estaba una planta más arriba de la oficina y se comunicaba a través de un ascensor privado. A Brooke le dio la sensación de que estaba en el paraíso. Había imaginado que, como dueño del Rolling Cascade, viviría en un lugar bonito, pero su imaginación se había quedado corta. A Ian le gustaba la naturaleza y había numerosas plantas en los 2 pisos del ático, que estaban comunicados por una escalera de caracol. Lo primero que apreció Brooke fueron los ventanales y los altos techos, al igual que los colores eléctricos de las paredes, una mezcla de rojo, amarillo, naranja, verde y azul. La sorprendió que los colores fuesen tan bien los unos con los otros. Para dar simetría al lugar, había 2 chimeneas blancas, encima de las cuales habían sendos cuadros pintados a mano. El diseño de los muebles parecía primar la comodidad y varias plantas tropicales daban a ciertas partes de la habitación un efecto de jardín. Venga, enséñamelo, dijo Brooke, tomándolo de la mano. El calor de la fuerte mano de Ian hizo que Brooke se estremeciese. Intentó no pensar en lo expertas que eran esas manos y en cómo solían utilizar Ian su pulgar para recorrerle el cuerpo, empezando por los pechos y descendiendo después y alternándolo en ocasiones con la lengua. Su manera de tocarla la había ronronear, retorcerse y hacer todo tipo de sonidos. Y cuando llegaba a la altura del ombligo, el deseo consumía ya todo su cuerpo y la hacía susurrar su nombre como respuesta incontrolada a sus caricias. ¿Estás bien?, preguntó Ian. Sí, respondió ella, saliendo de su ensimismamiento. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Brooke se preguntó si, sin querer,
había hecho algún sonido que él había reconocido. Las puertas tenían cristales y la espaciosa cocina, con una isla en medio, mostraba un buen uso del espacio. Se notaba en todas partes la mano de un decorador de interiores. Brooke pensó que era el ático más grande que había visto nunca, todavía más grande que una casa de Washington. Ian le contó que el príncipe Jamal Ali Yasir era el principal inventor del complejo y que sus hermanos Spencer y Jared, así como su primo Thorne, también habían invertido en el Rolling Cascade. Brooke siempre había apreciado el hecho de que los Westmoreland fuesen una familia unida. Cuando le enseñó su dormitorio, Brooke pensó en las mujeres con las que compartiría esa cama y sintió envidia. Pero se recordó rápidamente que la vida amorosa de Ian ya no era asunto suyo. ¿Qué te parece? Estoy orgullosa de ti, contestó ella, levantando los ojos de la cama para mirarlo a él. Y tienes la suerte de pertenecer a una familia que te apoya. Son estupendos. Tienes razón. ¿Qué tal están tus padres? Bien. ¿Sabes que Storm se casó? Le preguntó mientras empezaba a bajar las escaleras para dirigirse a la piscina. Sí, parece mentira. Su esposa Hayla y él tienen gemelas y está encantado. Las adora. Y también he oído que tu tío Corey tenía trillizos. Cierto, se enteró de que una antigua novia suya había tenido trillizos casi al mismo tiempo que se casaba con su esposa. Vive feliz en su montaña. Brooke asintió. Había ido a su casa con Ian y sabía lo bonito que era aquel lugar. También me han dicho que Chase y Durango se han casado. Sí, con dos hermanas, Jessica y Savannah Claiborne. Durango y Savannah se casaron aquí. Veo que Dare te tiene bien informada. Sí. ¿Te molesta que sigamos en contacto? En absoluto. Dare te conoció mucho antes que yo. No pretendo que dejes de ser amiga suya porque lo nuestro no haya funcionado. Los Westmoreland no somos así. También sé que sigues siendo amiga de Delaney. Bueno, aquí estamos. Aquello sí que era el paraíso. La piscina cubierta de Ian era enorme. Había una cascada y varias plantas tropicales y, al lado, un gimnasio privado y una sala de juegos. ¿Te gusta? Es preciosa. Tenías razón. Es mucho mejor que las demás. Toma unas toallas. Se me ha olvidado preguntarte por tu madre. Está bien. El matrimonio le ha sentado fenomenal. Cuando papá vivía, a pesar de estar en la cárcel, siempre se negó a divorciarse, aunque se mereciese algo mejor. Me enteré de la muerte de tu padre, lo siento. Le faltaba poco para salir y provocó una pelea que costó su vida y la de otros internos. ¿Y tus hermanos? Bien. Mamá sigue más en contacto con ellos que su propia madre biológica, comentó, refiriéndose a la primera esposa de su padre. Yo les escribo cartas y he llevado a mamá a verlos, pero por fin han aprendido la lección y que no harán tonterías cuando les den la libertad provisional. A Brooke le gustó que Ian le preguntase por su familia. Ella había querido a su padre y a sus hermanos a pesar de su pasado criminal.
y adoraba a su madre, que había tenido el coraje de dejar a su padre para darle a ella una mejor educación. ¿Vas a darte un baño tú también?, preguntó a Ian. Esta noche no. Tengo que hacer un par de llamadas. ¿Te importa si te dejo sola? No. Muchas gracias por prestarme tu piscina privada y me ha gustado mucho charlar contigo. A mí también. Volveré dentro de 1 hora para acompañarte a tu habitación. De acuerdo. Ian se marchó rápidamente y Brooke se preguntó si le preocupaba verla en traje de baño. Quizás no fuese tan fuerte como ella había pensado. La posibilidad de que volviesen a sentirse atraídos el uno por el otro hizo que la recorriese una ola de calor. Se quitó el pareo y se embullió en el agua. A Ian le temblaba la mano mientras se servía una copa de vino. Necesitaba un trago. No sabía cómo había podido contenerse en varias ocasiones para no tomar a Brooke en sus brazos. Había sido duro estar a su lado y no poder hacer con ella lo que habría hecho en el pasado. Esto no es el pasado, sino el presente. Brooke solo es una amiga, se dijo Ian. Ian juró y al mismo tiempo sonó el teléfono de su línea privada. Dígame. ¿Qué tal estás? Era su primo Storm, con el que tenía una relación incluso más estrecha con su gemelo, Cade. Y a Storm le ocurría lo mismo con su gemelo, Chase. Cade trabajaba para los servicios secretos y la mayor parte del tiempo no sabían dónde estaba. Chase era el único que estaba al corriente de todo. Del mismo modo, Ian sabía que solo Storm podía saber cuando algo iba mal, por muy lejos que estuviese. ¿Qué te hace pensar que no estoy bien?, preguntó él, sentándose en el sofá de cuero, desde donde podía ver la piscina. Te conozco y estoy preocupado por ti. ¿Te preocupo? Ian volvió a ver a Brooke salir de la piscina, como si fuese una diosa, y apartarse del pelo mojado de la cara, aunque no era el pelo lo que llamaba su atención, sino su perfecto cuerpo, y ese bikini que le sentaba tan bien. Solo de pensar que él había acariciado ese cuerpo, que lo había lamido de arriba abajo y que le había hecho el amor, sintió un escalofrío. «Maldita sea», murmuró Ian. Tío, dime algo. ¿Qué está pasando? Es Brooke. Está aquí. Ha venido a pasar 2 semanas a Rolling Cascade para descansar. Pero en estos momentos está dándose un baño en mi piscina. Estamos intentando dejar atrás el pasado. ¡Estupendo! No me lo digas. ¿Estáis intentando dejar atrás el pasado y queréis ser amigos? Venga, Ian, ¿de verdad piensa que puedes ser amigo de la única mujer que ha conseguido llegarte al corazón? Por supuesto, hace años que ya no estoy enamorado de ella. Eso es lo que dices. Y lo digo en serio. Buenas noches, Storm. Ian se puso en pie y se dirigió al ventanal que daba al lado Taoe. Al volver a abrir el casino después de gastar mucho dinero en su reforma, le había dado algo más que un nuevo nombre y una nueva imagen. Le había dado una nueva actitud. Había sabido combinar el encanto del paisaje de Nevada con la grandeza de un casino de talla mundial. Le había añadido una vida nocturna que atraía a la clientela más sofisticada.
Su ático tenía las mejores vistas al lago y estaba separado de los alejamientos de los clientes, de las tiendas y restaurantes, de los campos de golf y de tenis. Su vivienda era como su santuario privado, pero desde que había ido a vivir allí 9 meses antes, no había tenido mucho tiempo para pensar en su vida privada y no había invitado a ninguna mujer, salvo a las de su familia y a Brooke. Brooke oyó cómo se tiraba a la piscina y sonrió. Por alguna razón, le gustaba saber que estaba allí, aunque lo más que podía volver a tener fuese su amistad. Después de hacer varios largos y chapotear, Brooke se sintió rejuvenecida y exhausta al mismo tiempo. Decidió salir a descansar en un banco acolchado que había en el borde. Se tumbó de espaldas y miró al techo. Solo conseguía pensar en los ojos oscuros de Ian y en cómo la había mirado antes de marcharse. Intentaba distanciarse de él, y a pesar de no haberle contado la verdadera razón de su estancia allí, no podía evitar sentirse atraída por él. Los instintos básicos eran eso, básicos. Se puso boca abajo e intentó concentrarse en las plantas que la rodeaban, pero no consiguió olvidarse de Ian. Cerró los ojos y recordó los tiempos en los que él recorría sus pechos con la boca. Se chupaba los pezones y al mismo tiempo introducía la mano por debajo de sus panties. Ian no sabía cuánto tiempo había pasado mirando al lago. Al día siguiente tenía mucho trabajo. Tenía que reunirse con Nolan McIntosh, el gerente del casino, con Vance y con Danielle, la jefa de relaciones públicas. También tenía que revisar los detalles de la fiesta de Delaney. Tardó 1 minuto en darse cuenta de que no oía ningún ruido de la piscina. Dejó la copa de vino y se dirigió a donde había debajo a Brooke casi 1 hora antes. La vio tumbada en el banco que había al borde de la piscina, dormida, y sintió que un cúmulo de emociones lo invadía. Hacía años que Brooke no dormía en su casa. Recordó la última discusión que había tenido. Ella había intentado explicarse, pero él no la había escuchado. No había querido volver a verla ni hablar con ella. ¿Por qué había permitido que invadiese su espacio privado? Ella gimió en sueños y él se acercó más y recorrió su cuerpo con la mirada. Su piel parecía suave y cálida al tacto. Quería acariciar sus muslos y pasar los labios por sus pechos. Suspiró. Era normal que sintiese deseo por ella. En otra época la había despertado haciéndole el amor. Pero en ese momento las cosas eran diferentes. Ya no tenía ese tipo de relación. Pensando en eso, tomó una toalla y la tapó con cuidado. No quería despertarla. La dejaría descansar, pero quería estar allí cuando se despertase. Quizás fuese una tortura, pero solía encantarle verla amanecer. Y la manera en que lo miraba nada más despertarse, que hacía que se excitase como ninguna otra mujer podía conseguirlo. Se quitó la chaqueta, la dobló y la colocó en el respaldo de un sofá antes de instalarse en una silla de mimbre. Volvió a recordar el día que había conocido 6 años antes. Desde aquel día su vida no había vuelto a ser la misma. Brooke
se despertó poco a poco en un sueño profundo. No había nada como un baño para relajar todos sus músculos, y eso le hizo recordar dónde estaba y por qué olía el perfume de un hombre al que conocía muy bien. Abrió los ojos despacio y su mirada se cruzó inmediatamente con la de Ian. Estaba sentado al otro lado de la habitación y estaba un poco despeinado. Se había desabrochado un par de botones de la camisa y se había remangado. Tenía las piernas estiradas y los pantalones se pegaban contra sus muslos. Brooke sintió que un escalofrío de deseo la recorría. Se dio cuenta de que estaba tapada con una toalla y una ola de calor le invadió el cuerpo al ver a Ian tan cerca de ella. Quería sentarse, estirar las piernas y disculparse por haberse quedado dormida, pero no podía moverse. Casi no podía ni respirar. La mirada de Ian la había dejado inmóvil y le hacía recordar tiempos más felices, llenos de pasión. Se preguntó si él estaría pensando en lo mismo. Todo su cuerpo reaccionaba ante la presencia de ese hombre que no era un hombre cualquiera. Ian había sido el hombre que le había enseñado los placeres que podía compartir una pareja. Solía despertarla por las mañanas acariciándola y besándola. El hombre que, además de ser un amante sin igual, había sido un confidente y su mejor amigo. Él se levantó y caminó hacia ella. No podía ocultar la prueba reveladora de lo mucho que la deseaba. El bulto que había a la altura de la bragueta de sus pantalones no podía mentir. El cuerpo de Brooke respondió al instante, reconociendo la química sexual que emanaba de Ian. Ella se sentó y estiró las piernas. No podía evitar preguntarse en qué estaría pensando él, aunque se lo imaginaba. Conocía esa manera de mirarla. Todavía había entre ellos muchas cosas pendientes, aunque ya nada volvería a ser como antes. En el fondo, a Brooke le hubiese gustado poder sacarlo de su corazón como él había hecho con ella. Quizás siguiese deseándola, pero sabía que ya no la amaba. Aunque eso era lo de menos en esos momentos, lo que quería era sentir su cuerpo y sus brazos alrededor de su cuerpo y su boca pegada a su piel. Ian se detuvo delante de ella y, bajo la luz de la luna, su piel oscura contrastó todavía más con la camisa blanca que llevaba puesta. Brooke se puso de pie y oyó que él dejaba escapar un leve gemido. Sabía que estaba luchando para resistirse, pero cuando se le acercó más, supo que había cedido a la tentación. El deseo era más fuerte que el sentido común. Sus bocas se unieron y sus lenguas se tocaron y Brooke sintió que perdía el control. Ian besó a Brooke con gran pericia. Lo necesitaba. 4 años no habían sido suficientes para acabar con el anhelo, pero quizás ese fuese el mejor modo de acabar con él. No obstante, cuando más la besaba, más perdía el control y más quería de ella. Deseaba volver a tumbarla en el banco, quitarle el bikini y hacerla suya de nuevo. Eso le hizo levantar la cabeza bruscamente. Sabía que eso era lo último que quería. Nada podría volver a ser lo mismo. La había amado mucho, pero intencionalmente
No, ella había destruido ese amor. Recorrió su cuerpo con la mirada y se dijo que podía volver a desearla, pero no volvería a quererla. Te acompañaré a tu habitación. Brooke asintió, se envolvió en una toalla y lo siguió hasta su ascensor privado. No he querido abusar de tu hospitalidad, consiguió decir ella finalmente. No lo has hecho. Brooke no podía hacerlo, ni creerlo. Sabía que Ian era un hombre que no perdonaba ni olvidaba fácilmente. Había dicho que querías que fuesen amigos, pero ella se preguntaba si él sería capaz de soportarlo. Brooke abrió la boca para decir algo y luego volvió a cerrarla. Lo más probable era que Ian guardase la distancia durante el resto de su estancia allí. Brooke abrió la puerta de su habitación e imaginó que Ian se despediría allí de ella, pero la sorprendió tomándole la mano y entrando con ella. Hay cámaras escondidas en los pasillos, murmuró antes de abrazarla y volver a besarla. Momentos después, los labios de Ian recorrían su cuello y Brooke sentía un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Quieres venir a navegar conmigo mañana, Brooke? ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?, preguntó ella sorprendida. Ian guardó silencio un momento y la miró fijamente a los ojos. Sí, estoy seguro. Estoy empezando a darme cuenta de algo, Brooke. ¿De qué?, inquirió ella, tragando saliva con dificultad. De que no va a ser tan fácil como yo pensaba que me olvide de lo que compartimos. ¿Qué quieres decir? Que nunca podremos ser amigos y como no podemos seguir así, lo mejor es poner un punto final a lo nuestro. Ella sabía que Ian tenía razón, aunque le dolió escucharlo de su boca. ¿Qué sugieres que hagamos? ¿Quieres que me marche?, preguntó ella, sabiendo que eso no era posible. No, lo que quiero es que salgas para siempre de mi vida. Y sé cómo conseguirlo. Solo hay una forma. Brooke suspiró. Sabía de lo que hablaba Ian, pero eso solo haría que ella lo necesitase todavía más. No funcionará. Confía en mí. Brooke levantó la barbilla y lo miró. Quizás funcione para ti, pero no para mí. Me encantará demostrarte que estás equivocada, Brooke. Los dos sentimos deseo y anhelo y recordamos cómo eran las cosas antes, las noches que pasábamos haciendo el amor. Ian. Y como lo hacíamos en el suelo, en el sofá, y como yo daba todo lo que necesitabas. Y tú para ya, Ian, protestó ella, apartándose de su lado. No permitiré que ocurra lo que estás sugiriendo. De acuerdo, te recogeré al mediodía para ir a navegar. Ian se dio media vuelta y salió de la habitación. Ella se dirigió al cuarto de baño, necesitaba una ducha y pensar de qué iban a oler a cloro de la piscina. Olía a él. Tenía que hacerle saber que había cambiado de opinión con respecto a ir a navegar con él. Quizás a Ian le gustase la idea de jugar con fuego, pero ella no. Tenemos razones para creer que uno de los clientes está fumando en su habitación, comentó Joan Sutherland, la gerente del complejo. A los empleados
que habían sentados alrededor de la mesa. Todavía no hemos podido encontrar ninguna prueba, pero la señora de la limpieza dice que huele a tabaco, aunque el cliente intentaba disimular el olor con colonia. Sí conseguimos probarlo. Podemos echarlo del hotel, añadió. Todos asintieron. Sabían que Ian era muy estricto con las normas y que estaba prohibido fumar en Rolling Cascade. Después hablaron de las actividades de ocio. Miriam Carey, 2 semanas en junio, Michael McDonald en septiembre y Phil Collins en diciembre. Smokey Robinson empezaría esa misma noche en sus actuaciones y ya se había vendido todas las entradas para las 2 semanas de conciertos que iban a dar. Nolan, el gerente del casino, comentó que la seguridad lo había alertado de que un par de prostitutas habían intentado vender su mercancía en el casino. Aunque en Nevada la prostitución era legal, solo se permitía en burdeles con licencia. Ian se había comprometido a mantener el Rolling Cascade limpio de prostitutas. Nos estamos ocupando de ello, le aseguró Nolan. Ian asintió. Eso era exactamente lo que quería oír. Se miró el reloj. Había pedido que le preparasen una canasta con el almuerzo y le había dejado un mensaje a Brooke diciéndole que pasaría a recogerla a mediodía y que estaba deseando ir a navegar con ella. Recordó su conversación de la noche anterior. Había salido de la habitación sin mirar atrás deliberadamente. Asumir que había herido el orgullo de Brooke era demasiado. No había hecho nada más que confrontarla. Era demasiado tarde para juegos. Sabía lo que ambos necesitaban igual que ella. Tenían que conseguir sacarse el uno al otro de sus cabezas. Si no, siempre estarían unidos por esa especie de tira y afloja emocional. Se le puso la carne de gallina al pensar en la tarde que había planeado y sonrió. A pesar de que Brooke era una mujer dura, cuando la tuviese en su barco y la hiciese recordar todas esas cosas que ella quería olvidar, el día terminaría como los dos deseaban en realidad. 1 hora más tarde, cuando terminó la reunión, sintió que empezaba a acelerarse el pulso. Se dirigió rápidamente a su ático para cambiarse de ropa. Señor Westmoreland, lo llamó Casey, una joven que trabajaba en las oficinas del complejo. ¿Sí? Le han dejado un mensaje esta mañana. Gracias, dijo, tomando el sobre que le traía. Lo abrió y sacó la nota que había dentro. He cambiado de opinión con respecto a ir a navegar contigo, Brooke. Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual el de compartir con contactos y amigos para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos, charlando en él mismo. Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido
y la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia con ustedes, tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.